Bueno, la verdad que he trabajado mucho en dos temas que me interesan mucho y que creo, bueno, que nos interesan a todos. Uno es el tema seguridad y otro es el tema de protección de derechos de la mujer y cómo combatir tanta violencia que hay en nuestra sociedad. Soy autora de varios proyectos que ya son ley. La ley, por ejemplo, para autorizar el uso de las pulseras electrónicas. Ustedes saben que han salido en el diario más importante de Tucumán hace 2 días una nota sobre la utilización que ya se está haciendo a través del Ministerio de Justicia, en la justicia provincial, del uso de estas pulseras electrónicas que son para controlar a aquellos agresores que cuando se le impone un cerco perimetral porque han agredido a su pareja o a su expareja, que es el caso más común, puedan ser controlados y la mujer que sufre violencia no vuelva a ser revictimizada. Esa es una de las leyes que han sido de mi autoría. Otra de las leyes de las cuales soy autora y que el gobernador ha promulgado con mucho entusiasmo es la ley que ha ampliado la licencia por maternidad a 180 días para todas las empleadas públicas, porque Tucumán estaba retrasado en la legalización de esa licencia y ustedes saben que los primeros 6 meses de vida del bebé es muy importante el amamantamiento y el poder estar al lado y con la atención de la mamá, porque también es la etapa en la que se terminan de formar algunas cosas que tienen que ver, digamos, con el fortalecimiento del cerebro de los bebés, con algunas cuestiones también afectivas que son importantes para el futuro. Otra ley que también, de la cual soy autora, es la ley del cuidado de la salud femenina, que también establece 2 días al año para que todas las empleadas públicas puedan hacerse los exámenes de mamarios y los exámenes ginecológicos, porque usted sabe, Simón, que todavía el cáncer de mama y el cáncer de cuello de útero sigue siendo una causa importante de muerte en las mujeres. Entonces, con esta ley, a lo que apuntamos es a que en unos cuantos años más podamos disminuir el número de mujeres que fallecen a manos del cáncer de cuello de útero. También soy autora de la ley por la cual se ha incorporado en la ley de emergencia de violencia contra la mujer. Se han creado las fiscalías de género que ya están funcionando en los tribunales de Tucumán y los juzgados de género. Así que en ese ámbito, digamos, son muchas las leyes que hoy ya son leyes, no solamente proyectos, que han sido de mi autoría y que son instituciones que están funcionando para los tucumanos o para las tucumanas en muchos casos. También soy autora de otros proyectos. ¿Me está escuchando? Sí, lo escucho, lo escucho. Perdón, No, porque estoy escuchando atentamente. como no me interrumpía, Después digo, a lo mejor pregunto. se ha perdido. No, después pregunto. Bueno, también soy autora de una ley que promueve en el ámbito de la economía social los productos tucumanos. Esta idea se me ocurrió cuando visité en Amaicha la bodega de la comunidad de los amaichas, y cuando me contaban la problemática que hay para que puedan competir con otras marcas que ya están en el mercado. Y bueno, lo mismo pasa a veces con muchas familias y en particular muchas mujeres que llevan adelante proyectos de gastronomía, que venden empanadas, que venden artículos de repostería o que hacen catering y que a veces les cuesta introducirse en el mercado. Entonces, yo soy autora de una ley por la cual se promueve que en todos los actos gubernamentales de la vida pública se le dé preferencia en el consumo, en lo que el Estado contrata, a quién le contrata, a los productos de fabricación tucumana y en particular los que provienen de la economía social. También en el ámbito de la seguridad, Simón, soy la primera legisladora que ha presentado el proyecto de creación del Ministerio de Seguridad, porque cuando asumí en 2015 todavía se mantenía como una secretaría, y nosotros que todos coincidimos
hace un par de años que la seguridad es una materia que estaba en emergencia, no podemos tener una emergencia en seguridad y seguir teniendo una secretaría. Así que por eso presenté el proyecto de creación del Ministerio de Seguridad y el Ministerio ha sido creado. Como también he sido la primera en presentar proyectos para que se regulen y se reglamenten los adicionales de la policía. Ya se ha aprobado una ley, no se ha aprobado mi proyecto, sino uno del Poder Ejecutivo, que quizá puedo estar en desacuerdo en algunos puntos, pero ya tenemos ley respecto a ese tema. Y bueno, también he creado la ley por la cual el folclore, que es una tradición entre los tucumanos, se ha incorporado a las asignaturas públicas, a las asignaturas de la escuela pública, y por lo tanto en las escuelas públicas ya es también obligatorio que se incorpore como materia el folclore. Esta es una ley que todavía está sin reglamentar, pero que ya ha sido aprobada. Legisladora, con respecto a los temas que usted presentó, a los proyectos y que se aprobaron con respecto a la mujer, a la protección, ¿cómo analiza usted la situación de la justicia, ¿no? Porque hay leyes que protegen a la mujer, hay nuevas leyes que se están haciendo como a la que realiza usted, que va en pro de mejorar esta situación, pero aún así siguen ocurriendo hechos muy desgraciados en contra de la mujer. Creo que en esto la justicia está actuando con celeridad, había un momento que había una discusión entre el gobierno y la justicia provincial en cuanto a que había crisis en la justicia, que había crisis en la seguridad. ¿Usted cómo ve esa situación? Porque leyes puede haber, pero si no se la hace cumplir. Bueno, lo que pasa es que estas leyes ahora existen, hace 4 años no existían y se están empezando a cumplir. Por ejemplo, ya se está aplicando el uso de la pulsera electrónica, que antes de que existiera la ley no se utilizaban. Ya existe una fiscalía en los tribunales provinciales, que es una fiscalía de género y un juzgado de género que tampoco antes existían. Y respecto de la justicia, bueno, yo no podría decir que estoy conforme, porque me parece que la justicia va muy lenta y me parece también que en la mayoría de los casos las víctimas de violencia, algunas que terminan con la muerte, en muchos de los casos ya habían hecho la denuncia en forma previa y no ha tenido una tramitación que sea rápida y contundente como para poder proteger a la mujer. Entonces creo que en ese ámbito estamos en camino de encontrar y de proveer los mecanismos, pero todavía queda muchísimo por hacer. Hoy por lo menos, a través de estas leyes que le mencionaba, ya tenemos una fiscalía de género en los tribunales de la provincia de Tucumán, que hace 4 años no existía. Igual queda un gran camino por recorrer, porque hay desafíos también que tenemos como sociedad, Simón, y que hacen o tienen influencia en la situación de la mujer. Mientras tengamos tantas mujeres que no tienen independencia económica, este es un factor que también incide en la victimización, porque muchas mujeres que son víctimas de violencia, en primer lugar, es difícil el proceso para aceptar que uno es víctima de violencia. Y en segundo lugar, muchas mujeres que son víctimas de violencia no pueden salir de esa situación porque al no estar todavía el Estado en condiciones de decirle si vos sufrís violencia, ya mismo te saco de ese lugar, te proveo una vivienda y te doy una manera de cómo mantenerte, lo que ocurre es que muchas mujeres no quieren denunciar a sus parejas, que es donde generalmente sufren la violencia, o a sus exparejas, porque no tienen la independencia económica para poder solventarse a sí mismas y a sus hijos en muchos de los casos. Entonces, uno de los desafíos que también tenemos como sociedad en relación a la igualdad de oportunidades es que las mujeres logremos mayores grados de independencia económica. En cuanto a la justicia, se habla mucho de que hay falta
falta de jueces, de nombrar jueces, fiscales, personal, que por eso la justicia y una justicia obsoleta, sin la tecnología necesaria, hace que no tan solo en el tema de la violencia contra las mujeres, sino en algunos otros actos delictivos que pasan 2 años sin sentencia, sin juicio y después quedan liberados. Algo Sí, de... bueno, la verdad que yo con eso comparto lo que usted está opinando. Creo que la justicia va muy por detrás de la realidad. Fíjese que nosotros el año pasado aprobamos una ley para que en el caso del moto arrebato y del arrebato callejero, que es el que más sufrimos también las mujeres, quienes son perpetradores de esos hechos cumplan 2 años como mínimo de prisión efectiva. ¿Qué quiere decir? Que cuando se le dicta la prisión preventiva, efectivamente cumplan los 2 años y no que salgan a la calle nuevamente. Nosotros en la legislatura, después de muchas discusiones, de dejar de lado posiciones que uno ha tenido más garantistas respecto de cómo se debe aplicar el código, hemos aprobado por unanimidad esa ley, porque nos parece que en este momento, donde el moto arrebato y el arrebato callejero son 2 delitos muy frecuentes, era necesario que se cumpla con la prisión efectiva por lo menos 2 años. Lamentablemente, ¿qué ha ocurrido? Al mes que la hemos aprobado, la justicia la ha empezado a declarar inconstitucional y ya no la aplica. Entonces, usted me preguntaba al principio por qué yo quisiera seguir siendo legisladora y por qué me voy a postular. Porque creo que en estos 3 años y medio que llevo de mandato como legisladora, siendo una legisladora en mi bloque, he logrado obtener, digamos, el consenso de la mayoría de los legisladores para que se aprueben estas leyes que son el inicio de algo en lo que queda mucho todavía por hacer respecto a las cosas que tenemos que corregir. Y lo otro que quería decirle es que muchos de los temas que usted está tocando tienen que ver con el contexto en el que nos movemos. Tucumán es parte de la Argentina. Y la verdad que sería necio si yo no reconozco que en un momento en el que el gobierno nacional les está quitando recursos a las provincias, como nos han quitado el Fondo Federal Solidario, que era para obras en municipios y comunas. En un momento en el que el gobierno nacional le está quitando el subsidio al transporte a las provincias del interior, en un momento en el que el gobierno nacional nos está quitando y ya nos ha quitado el subsidio a la energía eléctrica y ha provocado la eliminación de la tarifa social. En ese contexto, también es difícil exigirle al gobierno de la provincia que aporte mayor presupuesto porque es un momento crítico donde la sábana del gobierno que tiene el presupuesto del gobierno de la provincia es muy corta para todo lo que hay que afrontar. Entonces, yo creo que todo tiene que ver con todo. Estamos en un momento Sin embargo, económico. legisladores de Cambiemos dijeron que la provincia firmó un pacto del consenso fiscal donde le está ingresando dinero tanto para transporte, subsidio para transporte y para electricidad, entre 700 y 800 millones. Eso no es verdad, porque sí es cierto que en los pactos fiscales se ha hecho una redistribución de lo que la nación le envía a la provincia, pero yo quisiera que usted tenga en cuenta lo siguiente: cuando se han firmado esos pactos fiscales, no estaba previsto el nivel de inflación que hoy tenemos, ni tampoco estaba previsto que el gobierno nacional, que es el que determina las tarifas, aumente, por ejemplo, la tarifa de la luz en un 3000%. Es decir, la noción en la que se han ido aumentando las tarifas y en la que sigue creciendo la inflación o en la que sigue creciendo el valor dólar y todas esas cosas no estaban previstas en el pacto fiscal. A mí me parece que cuando los legisladores de Cambiemos
no se quieren hacer cargo de lo que está el gobierno nacional y le quieren echar la culpa al gobierno provincial, están haciendo un total oportunismo político porque no se quieren hacer cargo de Pero que es el Estela, gobierno nacional cuando el se que está aprobaron, reduciendo todos los presupuestos para el funcionamiento de las provincias. cuando se aprobaron estas medidas en el presupuesto último y en algunas quitas, participaron también diputados, senadores de la provincia. Muchos de ellos aprobaron esto, por ahí por convenios entre Mansur y la Nación, o algunos se abstuvieron, pero aprobaron de alguna manera los mismos representantes, diputados o senadores, algunos, no todos, de la provincia. Mire, la verdad que eso le tendría que preguntar No, a no, yo le cada digo uno de porque los están en diputados las votaciones que y hay. senadores. Sí, Pero de todos modos, yo lo que le señalo, Simón, es que los pactos que se hayan aprobado entre el gobierno de la provincia y la nación preveían cifras de compensaciones para el financiamiento, pero no preveían un aumento de tarifas como el que ha determinado el gobierno nacional. Usted se imagina que el 3000% de aumento en las facturas de la luz, que me imagino que usted lo está viviendo como lo están viviendo la gran y mayoría de los seguramente, no, humanos, no quizás es con la algo que la misma situación economía, de los demás, pero sí, la estamos es padeciendo. algo que la economía de familiar no puede soportar. O si usted se fija en ámbitos como lo hemos visto la semana pasada acá, usted sabe que acá la semana pasada en la legislatura provincial hemos aprobado la titularización de 10.000 docentes en la provincia, es decir, 10.000 docentes que ahora van a tener una seguridad que no tenían y que no es ningún regalo, es el reconocimiento de un derecho por el que ellos venían trabajando. Y en esa oportunidad me ha tocado señalar cómo es de diferente lo que se está haciendo en la educación en Tucumán, por ejemplo, que lo que se está haciendo en la Nación. ¿Sabe por qué? Porque el gobierno nacional, y he leído un artículo del diario La Nación, que es un diario que apoya al gobierno nacional, generalmente, donde está claro que el gobierno nacional ha reducido el presupuesto de educación entre un 77 y un 35% según las partidas. Es decir que cuando uno administra el presupuesto y le baja recursos a la educación, y le baja recursos a la ciencia, y le baja recursos a la investigación, está demostrando qué es lo que le interesa para los argentinos. Entonces, en este caso, si uno compara que mientras la nación está reduciendo el presupuesto educativo, nosotros somos una provincia que se ha esforzado por tener 180 días de clase, que hay 200.000 docentes que se han podido capacitar gratuitamente por primera vez, que nuestros docentes, aún con todo lo que falta hacer, han pasado de ser en su remuneración, de estar en el puesto 21 en la Argentina, a estar en el puesto número 4, ahí se ve cómo son de distintos los esfuerzos, de dónde cree el gobierno provincial que debe estar presente para la gente y cómo se ausenta el gobierno nacional de las cosas que son para las grandes mayorías de los tucumanos. Estela, pasando a nivel local, ¿cómo se decidió que Alfredo Abregu esté como candidato a concejal y apoyando a Patricia Lizárraga, intendente? Bueno, lo hemos conversado entre todos. La verdad que Alfredo es una excelente persona, un excelente dirigente y un compañero con el que venimos trabajando, militando juntos desde hace muchos años. Y bueno, decidimos que Patricia era la expresión de un cambio hacia adelante Porque había dos en candidatos Famallá. peronistas a intendente acá en Famallá. Sí, la verdad yo soy muy respetuosa también de los mellizos, son compañeros, son dirigentes que respeto, pero bueno, nos ha parecido que en este caso Patricia le está dando una nueva impronta y a veces los cambios son positivos, darle oportunidad a una mujer, yo como mujer me siento identificada con las mujeres que toman decisiones importantes y toman desafíos, porque no es fácil para ninguna de las mujeres
tomar desafíos. Yo voy a tomar el desafío, por ejemplo, de ser la única de las mujeres del peronismo que va encabezando una lista en la sección oeste. Y bueno, y Patricia es una colega que ha tomado la decisión de disputar con otra fuerza política que es muy importante en Famaillá. Entonces, bueno, con Alfredo hemos coincidido en muchos de los proyectos que tienen a futuro para Famaillá, y bueno, vamos a ir juntos tratando de seguir trabajando por Tucumán y haciendo mejores cosas. Bueno, Estela, casi 20 minutos estuvimos conversando y nos queda, miro, para seguir hablando muchas cosas que tienen que ver con la legislatura y lo demás. Seguramente vamos a tener oportunidad en otro momento de seguir dialogando con usted, ¿no? Fundamentalmente queremos conocer a aquellos que quieren ser reelectos, cómo actuaron en su trabajo, que es en la legislatura, o diputado, lo que sea que quieren reelegirse. Queremos saber qué es lo que hicieron. Y a veces en los cargos del legislativo es difícil cuantificar para la gente o magnificar si está bien o mal, ¿no? Porque no es lo mismo que un poder ejecutivo. Por eso queríamos a veces conversar con más tiempo, ¿no? Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, y entiendo que la labor legislativa es diferente, y bueno, como yo le decía al principio, le he enumerado algunas de las leyes de las que he sido autora. Creo haber trabajado, no digo que soy la mejor ni que hice todo, queda mucho todavía por hacer, pero creo haber hecho mi aporte. Y tampoco son muchas las mujeres que cuando están en una banca realmente tienen participación real, participan en los debates, van para adelante, y bueno, espero que en este caso las mujeres... Y usted tiene una colega acompañen. que es de Famaillá, Sandra Mendoza. Sí, por supuesto, sí, una respetada también colega. Bueno, muchísimas gracias, Estela, hasta pronto. Hasta pronto, Simón, muchas gracias. Hasta luego. Sepa qué pasa en Famaillá. 107 Noticias. La verdadera información local. De lunes a viernes a partir de las 13:10. 107 Noticias. En consola de sonido, producción y conducción, Simón Gramajo. 107 Noticias. Siempre por Radio Famaillá.